A los llamados a ser escogidos, una vez más, bienvenidos a mi canal, quien les habla su servidora Yoleide. Hoy vamos a hablar de Filipenses 3 y 4, Dios mediante, si me da tiempo de dar los dos capítulos. Y vamos a ver cómo Pablo habla de la verdadera circuncisión. Vamos a seguir estudiando porque ya vimos en el capítulo 1 y 2 que Pablo se está dirigiendo a toda la iglesia, que no hay un especial, no hay un pastor, no hay un ministro, como lo quieran llamar, no hay un obispo, no hay alguien que se esté encargando de esa congregación. Él está escribiendo de manera general. Ahora vamos a estudiar porque hay algo bien interesante. En las personas que sí se mencionan por nombre, en las cuales están incluidas dos mujeres, se menciona un compañero fiel. También vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir al griego original y vamos a ver de qué se trata este compañero fiel, lo que han traducido para nosotros. Gloria, alabanza y exaltación sea nuestro Señor Jesucristo, porque esto que hago, lo hago para la gloria de su nombre y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y siempre acostumbro a pedirle al Señor que me acompañe, pero no sin antes quisiera mostrarles esta diapositiva que ustedes están viendo acá. Tiene mis redes sociales, mi correo electrónico, mi página web, y agradecería enormemente que ustedes pudieran suscribirse a mi canal si no lo han hecho, o a cualquiera de estas redes sociales, las que sea de su gusto. Allí en mi página web ustedes también pueden ver mi biografía, pueden conocer un poco más de mí. Y también a los que han llegado por primera vez a mi canal, los invito a que se suscriban y que también compartan esta enseñanza, comenten, le den me gusta. Va a ser grandemente agradecido por mi persona. Dios es bueno. Y bueno, vamos a comenzar orando en el nombre de Jesús. Padre amado, vengo a ti en este día porque quiero darte gloria y exaltación, Señor. Todo lo que hacemos, el cuerpo de Cristo, es para la glorificación de tu nombre, Señor. Para que tú seas conocido, Señor, a aquellos que todavía no han escuchado de ti, para que escuchen, Señor, y para que el cuerpo de Cristo también sea edificado correctamente en la enseñanza de lo que tú dejaste escrito a través de aquellos instrumentos por los cuales nos llegó tu Santa Escritura. Padre amado, te bendigo en el nombre de Jesús y te pido una vez más que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, que ilumine nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para poder entender correctamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, vamos a Filipenses 3 y comenzamos leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el verso 1 dice: por lo demás, hermanos, aquí vemos cómo continúa, mejor dicho, hablando en general a los hermanos del cuerpo de Cristo que se encontraba en la ciudad de Filipos. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Sigue en plural. Y miren lo que dice acá: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos mutiladores del cuerpo se referían a aquellos que estaban predicando sobre circuncidarse. Por cuanto Pablo, en otras cartas, también como Gálatas, por ejemplo, habla claramente de que la circuncisión no es nada sino la del corazón. Entonces aquí, miren, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Veamos el por qué. Nosotros, ahí se está incluyendo él, Pablo, aunque él era circuncidado por ser judío, pero está hablando con una población o con el cuerpo de Cristo que estaba en Filipo, donde mayormente eran gentiles. Ni siquiera había una sinagoga en ese lugar. Bíblicamente encontramos que las personas que estaban allí, mayormente mujeres, las del relato en el capítulo de los Hechos, donde llega a Filipos, son de procedencia gentil. Y aunque oraban al Dios
que ellos conocían o creían como verdadero no sabían de Jesús, y Pablo se los presenta. Entonces dicen, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjense cómo esa es la verdadera circuncisión. Los que sirven a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no en nosotros mismos y no en la carne del prepucio circuncidado del hombre, sino en Cristo Jesús. Esa es la gloria. Aunque, y estoy resaltando con otro color algunos conectores, yo tengo, y aquí empieza a hablar él, y este discurso es muy conocido, yo tengo también de qué confiar en la carne. Él era circuncidado. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjense que voy a parar acá un momento, porque los de la circuncisión se habían encargado de ir región por región, ciudad por ciudad, predicando la circuncisión para salvación o no necesariamente para salvación. Unos la predicaban para salvación y otros no. Pero lo cierto es que predicaban la circuncisión como necesaria para poder ser incluidos, digamos, en el cuerpo de Cristo. Y Pablo recibió tanta persecución de los judaizantes principalmente, que él está aclarando y resaltando que tienen que cuidarse de ellos. Y él dice, es que yo tengo de que confiar en la carne. Y vamos a ver, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Ellos se circuncidaban al 8º día. Y él era judío en la carne, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, imagínense, de la secta más rigurosa que podía existir en esa época. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Recordemos en Hechos, él fue partícipe. Incluso estaban en presencia del hecho del primer mártir, de la muerte del primer mártir, que fue Esteban. Dice, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense, aquí vamos a resaltar, hay una justicia que ellos pensaban que la ley tenía. Entonces él se refiere a esa justicia irreprensible, no que él no pecara, pero era de los más rigurosos en cumplir esa ley. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Es decir, todo aquello que representaba esa ley, él lo estimaba como pérdida. O sea, ya él no se aferraba más a todo eso que constituía para él el ser un judío en la carne. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Esa es la justicia a la que me estaba refiriendo hace un rato. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, porque esa es la justicia que predican los judíos, una justicia que viene por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Es decir, que somos justificados por fe en Cristo Jesús. Esa es la justicia que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, tenemos, y no la justicia de nuestras obras. Dice, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces resaltamos la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pero es que eso también está incluido.
Nosotros los creyentes somos perseguidos, somos afligidos, y en el contexto cultural histórico de lo que esto está pasando, como les acabo de decir, la iglesia era perseguida. Pablo y sus discípulos parece que les hacían un seguimiento. Estuvieron en Filipos, allá vamos. Hay que predicarles allá la circuncisión. Si quieren ser parte de nosotros, pues tienen que circuncidarse para poder ser parte de todo lo demás. Y Pablo está hablando aquí de esa participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Porque el que más padeció fue él. Habiendo entregado su vida en la cruz para pagar por todos nosotros con su muerte, dice, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjense que todavía Pablo pone esto acá como tomando el contexto de una de sus cartas que dice sí, que aún no he terminado la carrera. O sea, él en este momento que según lo que les comenté en el primer estudio sobre Filipenses, pienso que él estaba en Cesarea Marítima. Él no sabía qué iba a ser de su vida, habían peligros de muerte. Estuvo 2 años y un poco más preso entre Jerusalén y Cesarea Marítima. Así que ciertamente su vida estaba en peligro, su futuro era incierto. Y él dice, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, hace esa observación. En el verso 2 dice, no que lo haya alcanzado ya, fíjense, aquí está exactamente lo que estaba refiriéndome. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, Jesucristo lo llamó con una tarea, el ser el apóstol, el enviado, fue enviado como ministro a los gentiles. Y todavía él dice que está por ver si lo logra, aquello para lo cual fue llamado por Jesucristo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque para nosotros, lo que éramos en el pasado, nuestros pecados, nuestras transgresiones, todo eso queda en el pasado. En este caso, él era perseguidor de la iglesia, él era blasfemo de Jesús. Mas, sin embargo, por misericordia fue escogido con esta gran tarea de llevar el evangelio a algo que era un misterio para todos. ¿Por qué? Porque a pesar de que los profetas anunciaban la entrada de los gentiles con la llegada del Mesías, aún este entendimiento estaba velado para ellos. Entonces dice, a ver, así que todos los que somos perfectos, así mismo sentamos. Pienso que en este contexto de ser perfectos, pudiera estarse refiriendo Pablo al hecho de haber sido apartados y justificados en Cristo Jesús. Porque ciertamente él también dice, no hay ni uno digno ni uno justo. O la palabra de Dios lo dice. Entonces, esta perfección habla de lo que nosotros hemos sido constituidos a través de esa justificación que es acreditada a nosotros, porque es puesta en nuestra cuenta, no porque nosotros somos dignos, no porque nosotros somos perfectos, sino porque Jesús es perfecto. Entonces dice, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo en esta carta está llamando a ser unánimes, a sentir lo mismo,
a que todos estén en acuerdo a la doctrina, que no es por circuncisión de la carne, sino por gracia, porque hemos sido apartados, llamados, hemos sido justificados en Cristo Jesús, y aún padecemos todos de la misma persecución, tomando el contexto del momento que estaba viviendo Pablo y la iglesia. Dice en el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que son enemigos de la cruz de Cristo. Perdón. Hermanos, me pasé a la otra línea. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, Pablo y los discípulos habían dado ejemplo. Y el ejemplo de Pablo era, había trabajado, a pesar de que él dice que el obrero es digno de su salario. Él había trabajado por su sustento, no había sido gravoso para otras iglesias, había recibido ayuda de la iglesia de Filipos, de los filipenses, pero él había dado ejemplo en todo. Él había sido perseguido y había seguido fortalecido en el Señor, y en todo predicaba la misericordia y el amor, como también lo predicó Cristo. Dice, porque por ahí andan muchos. Entonces fíjense, vamos a ver. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, cópiennos a nosotros, a los que son como yo, como Pablo. ¿Por qué? Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Qué dolor podía sentir Pablo tan grande de ver todas sus luchas? Estamos hablando de que habían pasado aproximadamente unos 27 años de que Pablo estaba predicando el evangelio. Aproximadamente, porque estamos hablando de que esto está ocurriendo más o menos en el año 60 después de Cristo, antes de ser llevado a Roma. Y él lo dice llorando, porque dice que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso me suena muy conocido, porque a mucha gente yo los veo haciendo planes, que cuando yo sea viejo, que mi pensión, que yo voy a trabajar duro para esto, pero y Dios, ¿cuándo está en tus planes? ¿Cuándo está el Señor en los planes de nosotros? ¿Cuándo está el Señor en los planes de nosotros para trabajar para Él? Para llevar su palabra, para servirle a nuestros hermanos y al prójimo, no solamente a nuestros hermanos, pero nosotros tenemos que dar testimonio de que llevamos el amor de Cristo en nuestro corazón y no hacer acepción de personas, sino mostrar el amor y la misericordia en todo lo que hagamos y con todos los que Dios nos presente en nuestro camino por delante. Esa es una de los reflejos que dejó tanto Cristo como nuestro ejemplo principal de imitación, como también Pablo, quien fue quien más escribió de todo lo que nos llegó en el Nuevo Testamento. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es que aún los judíos en ese momento aún pensaban y trabajaban por un reino terrenal de un Mesías que tenía que llegar a derrotar al imperio romano para constituir un reino que iba a ser para los judíos, donde mayormente rechazaban a todo extranjero que no se circuncidaba y se hacía prosélito. Entonces, fíjate, más nuestra ciudadanía, él hace una gran diferencia, porque es que nosotros no estamos por lo terrenal, sino por las cosas espirituales.
porque este llamado es a la ley del Espíritu, no a la ley de la carne ni de las obras. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjense que el ejemplo de la glorificación del cuerpo lo tenemos en la resurrección de Cristo. Jesucristo resucitó en carne. Y aunque en esa resurrección en carne él no tenía limitantes, a él no lo limitaban las paredes o las puertas cerradas, abiertas, porque él se presentó con los discípulos, pero se presentó en carne. Le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí, en mis manos y en mi costado. Y pidió comida, comió y bebió. Entonces Jesucristo resucitó en carne. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos de lo que va a ser nuestra resurrección en la carne. Porque a pesar de que nosotros hemos resucitado en el Espíritu, ya en el mismo momento que nosotros creemos en nuestro corazón, porque en donde tenemos que creer en nuestro corazón, no en nuestra boca. De la boca para afuera podemos decir muchas cosas. Podemos hacer una confesión vacía y decir, yo creo en nuestro Señor Jesucristo, en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero puede ser una confesión vacía de la boca para afuera, porque donde en realidad tiene que creerse es en el corazón. ¿Y por qué se confiesa? La confesión se hace por razón de los testigos que están presentes, porque dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Para los presentes, para que ellos sean testigos de que nosotros estamos confesando la fe en Jesucristo. Entonces, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, Jesucristo sujetó a él todas las cosas. Toda la creación la sujetó a él, incluyéndonos a nosotros como cuerpo de Cristo. Y fíjense, comencemos en el capítulo 4. Tiene acá un conector. Él está hablando, ya vimos que viene exhortando a que no nos dejemos engañar, a que seamos imitadores de él como lo fue de Cristo, que esperamos en Jesucristo esa misma transformación de nuestro cuerpo, en la gloria que él transformó el cuerpo, que es el ejemplo que Cristo nos dejó en la resurrección de su cuerpo, valga la redundancia. Entonces él dice, así que vuelve y sigue hablando en plural. Hermanos míos, ya llegamos al capítulo 4 y hemos visto como en todo momento se está hablando de una congregación en general. Dice, hermanos míos y amados y deseados. Es aquí donde nosotros podemos ver como muchas de las veces, como en la carta de Corintios, por ejemplo, que viene hablando de manera general a toda la iglesia, se usan sustantivos masculinos para referirse en general a toda la congregación, a las piedras vivas que conformamos a esa congregación, a esa asamblea que conforma el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, cada uno de los creyentes. Dice, hermanos míos y amados y deseados. Dice, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Nosotros tenemos que estar firmes en Jesucristo, no en mandamientos de hombres, en tradiciones de hombres, en cosas que van en pos de la carne. No, tenemos que buscar las cosas del Espíritu, las que son del cielo. Dice,
gozo y corona mía. Es decir, él se ha coronado en aquellos que son creyentes. Dice, estad firmes en el Señor, amados. Dice, ruego a Evodia y a Síntique. Estas dos mujeres de las cuales hablamos cuando comenzamos a explicar Filipenses 1. Son mujeres, ¿verdad? Estas son mujeres. Dice, ruego a Evodia y a Síntique. Se está dirigiendo directamente a estas dos mujeres. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Y aquí yo quiero resaltar esto en amarillo. Compañero fiel. Vamos a ver en un ratito, vamos a terminar la idea acá y vamos a ver en un ratito quién era o de qué se trata esa traducción que hicieron al compañero fiel. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Miren en la calidad que las está poniendo Pablo, y eso es para los que siguen predicando que las mujeres no tienen ministerio, que han mentido, han manipulado la palabra. Algunos lo han hecho quizás adoctrinados desde que llegaron a la fe en sus iglesias. Y a veces nosotros tenemos que desaprender para poder aprender. Porque si nosotros llegamos con algo constituido en nuestra cabeza de que esto es así y lo tenemos metido en un cubo, yo llamo a ese tipo de personas que piensan de esa manera, cabezas cuadradas, porque de lo que les enseñaron no son capaces de desaprender y de allí no lo saca nadie. Ellos dicen que eso es rojo y aunque sea verde, ellos lo ven rojo y siguen viendo rojo y hasta ahí. Con el rojo se mueren. Mas sin embargo, me he dedicado en los últimos meses de mi vida a demostrar el ministerio también de las mujeres, a la par de los hombres, ni por debajo ni por arriba, a la par de aquellos que eran ancianos. Cuando estuvimos viendo el libro de los Hechos, que llegamos a la parte donde llegan a Filipenses, pudimos demostrar que la figura principal en ese capítulo donde se menciona el llegar a Filipenses y el constituir a una asamblea de Cristo era Lidia, esa mujer vendedora de púrpura que estaba liderando la oración que se hacía ese día sábado a la orilla del río. Y vemos como en Filipenses, cuando Pablo le escribe desde la cárcel, en sus prisiones, por nombre se dirige a Evodia y a Síntique y las considera combatientes del Evangelio junto con él. Dice, y mire que lo comparan con Clemente, y de este Clemente se dice que fue obispo. Pero de Evodia y de Síntique no son mencionadas nunca más, porque de eso se ha tratado. De eso se ha tratado. Después que Pablo y los apóstoles mueren, los que toman el poder en las iglesias se encargaron de desaparecer lo que tanto Jesús como Pablo constituyeron. Donde ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Mas sin embargo, en las cartas de algunos de los padres apostólicos, sí reconocen el ministerio de las mujeres, de las grandes mujeres como Junia, un apóstol muy apreciada entre los apóstoles. Y fíjense que a Evodia y a Síntique las está poniendo como combatientes juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Es decir, Evodia y Síntique son colaboradoras de Pablo, como lo fue Timoteo. Se expresó Pablo de Timoteo de esa manera. Si lo recuerdo bien, se expresó de Tito. Se está expresando de Clemente acá.
quien se cree que es uno de los obispos, de los padres apostólicos. Entonces, fíjense que es tan grande la manipulación de las escrituras que nos desaparecieron de lo que Jesús y Pablo dejaron como la iglesia primitiva, constituida como la iglesia primitiva. Dice, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Ahora vuelve y habla en general. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, en plural. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, en general. Aquí está hablando en general. Es decir, que seamos gentiles y que nos conozcan por ser gentiles, por ser amables, por mostrar misericordia, amor, como tanto lo ha exaltado Pablo en sus cartas y también Jesús en los evangelios de Cristo. El Señor está cerca. Mire lo que él estaba predicando. Él está predicando que Jesucristo estaba cerca. Y por supuesto, ¿qué faltaba para la destrucción? Para la destrucción del templo y de la ciudad. Aproximadamente 10 años. Y él viene anunciando, como también lo dice la carta de los Hebreos, la cual se escribió mientras el templo aún estaba en pie, y habla de que ya está cerca, que ya está pronto, y que las cosas iban a pasar como la ley, porque se estaba refiriendo a la ley de Moisés. Dice, porque en nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con gracia, con acción de gracia. Esto es una instrucción general para toda la iglesia de Filipenses. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sigue hablando Pablo de manera general a todos los que estaban en Filipos. Dice, por lo demás, aquí él pasa a otra cosa. Por lo demás, hermanos, y sigue hablando en general, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, esa es la instrucción de Pablo para parte de la instrucción de Pablo para los filipenses. Vamos a esforzarnos en esto, todo lo que sea honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre, todo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que en eso pensemos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Qué les enseñó Pablo? Trabajar por su comida. Porque de hecho dice, el que no trabaje, que no coma. Trabajar por su comida. Esforzarse. Mostrar el amor, la misericordia. Entender que no solamente hemos sido llamados a salvación en el contexto de la carta, sino que ellos estaban viviendo sufrimiento, persecuciones, cárceles, apedreamientos, latigazos, en fin. Pero que perseveraran, unánimes, que se mantuvieran unidos. Les está diciendo, el Señor está cerca, permanezcan unidos. Y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que hasta acá hemos visto como Pablo está hablando de manera general, animándonos a todos por igual en el contexto de la carta de Filipenses, y hemos visto cómo se mencionan a dos mujeres entre las combatientes y colaboradoras de Pablo, al mismo nivel de Clemente, al mismo nivel de Timoteo y cualquiera de los otros discípulos o codiscípulos junto con Pablo. Entonces acá vamos a ver, siguiendo
después de esto vamos a ver lo de compañero fiel. Y vamos a entender que él le está rogando primero a Evodia, y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces le ruega primero a ellas y después le ruega, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, que las ayudes a ellas, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo de compañero fiel. ¿Quién era ese compañero fiel? Porque no se menciona por nombre. Ahora veamos acá, este compañero fiel que tenemos acá, se traduce de esta palabra que ustedes están viendo acá. Dice, si estoy pidiendo también a ti genuino, compañero de yugo. Esta palabra es una palabra única en toda la escritura. Única. De esta manera que la encontramos acá, no existe otra palabra en todo el Nuevo Testamento que nosotros podamos comparar qué quiso decir Pablo aquí. Pero la traducen como compañero de yugo cuando vamos a la interlineal, del griego al español. Entonces, un compañero de yugo. Cuando nosotros nos vamos acá tenemos a la Strong en griego, que es la 4805, la número 4805. Súsugos, que es la palabra que se usa para compañero en este verso de Filipenses 4:3. La pronunciación es súsugo y la derivación viene del 4801 del Strong, ¿verdad? Que es como quien dice la base de esta palabra. Pero esta palabra en sí, como lo acabo de mencionar, solo se encuentra en este verso, en todo el Nuevo Testamento. Dice la definición, un yugo en común. Es decir, figuradamente como sustantivo, colega, probable más bien como nombre propio. Si sigo un cristiano. No existe, escúcheme bien, no existe en la escritura del griego, de los historiadores, o en toda la escritura, un nombre propio que hable de un súsugos o sísigo, como lo traduce acá en el post que están viendo, en la diapositiva. Entonces, no podemos decir que este era un nombre de un cristiano y después adoctrinar a la gente o engañar a la gente y decir que este era el mandamás, pues. Este era el obispo que estaba por encima de aquellas mujeres y por eso que se le está refiriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice en el versículo? A ver, vamos a ver, dice, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado? Es que este era el principal de la asamblea o de la iglesia, es decir, de las piedras vivas, de los miembros de la asamblea, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que estaban en Filipos. Pero, ¿qué pasa? Pablo lo está reconociendo aquí como un compañero de yugo o como un colega. Que pudiera ser también como colaborador, porque él está significando en este texto que ellas combatieron juntamente conmigo, con Clemente y también los demás colaboradores míos. Entonces, fíjense que si este era muy importante, si este señor compañero fiel, que no es un nombre propio, fuera muy importante o fuera el mandamás en esta congregación, lo mencionarían al principio de la carta, como mandándole la carta a él. O lo mencionarían aquí por nombre. Mas, sin embargo, el hecho de que lo mencionara acá, como por ejemplo, y a ti,
Jacobo, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. No lo hace principal, no lo hace en una jerarquía de mandos, el obispo que está por encima de todos los demás. No lo hace, no lo constituye. Así que pienso que la verdad, repito, y lo mismo que he repetido en tantas de mis enseñanzas, que tenemos que sacarnos el cassette, desaprender para poder estudiar la palabra en su contexto cultural, histórico, en el tiempo, a quiénes se le escribía, por qué les escribieron, para qué les escribieron, dónde quedaba este lugar, en qué año fue que les escribieron. Ahora, ¿podemos tomar una aplicación nosotros de todo lo que hemos leído? Por supuesto, podemos tener una aplicación en el presente y podemos decir que sí, tenemos que ser misericordiosos y amorosos los unos con los otros, animarnos, exhortarnos, apoyarnos, estar unánimes en amor. Pero no todo el tiempo esto se cumple. ¿Por qué? Porque han constituido en las iglesias del tiempo presente jefes por encima de los demás del cuerpo de Cristo. Y aún recuerdo en Hechos 15, cuando se va a hablar de algo particular, incluso cuando se envían a Pablo y a Bernabé por el Espíritu Santo como apóstoles, se reunía la iglesia junto con los que estaban cuidando y velando por la sana doctrina, porque esa es la posición, esa debería ser la verdadera función de aquel que está pastoreando. Esa debería ser la verdadera función del que está cuidando a ese rebaño que Dios pone en las manos de esa persona, porque es un llamado, es un ministerio que Dios entrega soberanamente a aquel al que quiere entregárselo. Entonces, la función de pastorear no está en el hecho de predicar. Yo veo como los reformados dicen, es que el pastor tiene que ser un maestro. Bueno, tiene que tener conocimiento de la palabra, por supuesto, porque es la única manera de pelear por la sana doctrina, por velar, por combatir, por la fe. Defendiendo, mejor dicho, la fe que nos ha sido entregada en Cristo Jesús. La verdadera doctrina, que es por gracia, no por méritos, no por obras. Pero en realidad, aquellos que se montan en un altar a predicar y que tienen un dominio pleno de las Escrituras, se la saben hasta de memoria con capítulo, versículo, quién la escribió, cuándo la escribió. Son todos aquellos predicadores pastores. No lo son, amados. Tenemos que sacarnos ese chip que nos entregaron. Una cosa es ser maestro y otra cosa es ser pastor. Porque por mi propia experiencia, que ha sido bien mala en las últimas congregaciones donde he estado, donde incluso le escribí a quien me estaba supuestamente pastoreando porque tenía luchas en mi carne y en mi mente y había tenido pensamientos suicidas. Y ese disque pastor no tuvo nunca la dignidad ni siquiera de llamarme para poder tener una consejería y para ver cómo podía ayudarme a combatir esos pensamientos suicidas. Entonces me quedó a mí claro, ¿verdad?, que él era un predicador, pero no era mi pastor. No fue mi pastor. Si yo después de ese texto hubiese en mi depresión continuado en esos pensamientos suicidas y yo me hubiese quitado la vida, ¿cómo hubiese quedado ese disque pastor en su conciencia? Porque era principal de una iglesia. Incluso había copastor. Y a esa persona que era copastor también le escribí
Y ninguna de las dos personas me escribieron o me llamaron de regreso. Hasta este día. Hasta este día. Es decir, no me mostraron el amor de Cristo. No me mostraron que en realidad habían sido llamados para ser pastores. Porque el que pastorea vela por la oveja. Y si se le va esa oveja, va por esa oveja, como dejó ejemplo Cristo Jesús. Deja las 99 que ya están salvas, que ya él siente que están seguras, que él sabe que no se le van a ir. Las deja al cuidado de sus perros pastores. Hablando del animal, el perro pastor, si lo vamos a llevar a lo que es el animal oveja, para que no vayan a sacar lo que estoy diciendo de contexto. Y la deja con otros cuidadores y va por aquella que se perdió. Pero definitivamente yo he podido concluir por mi propia vivencia en las últimas congregaciones que no todo el que está montado en un altar y que ha ido a una universidad incluso a estudiar para ser pastor es merecedor de ese título. Y por eso es que yo cada día más me convenzo de que estas doctrinas de hombres se tienen que acabar. Esta manipulación en las congregaciones se tiene que acabar. Y es por eso que yo no tengo miedo de predicar la verdad. Porque yo no tengo miedo a que me venga a decir un pastor, vete de mi iglesia porque estás predicando algo contrario a lo que yo enseño aquí. Claro, porque lo que enseña ahí es para tener manipulada a esa congregación, para que se sometan ciegamente a esa persona. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que someternos los unos a los otros. Y cuando nos sometemos a aquellos que Dios ha llamado como pastores, como guías, como aquellos que velan por la iglesia, lo hacemos para que ellos no lo hagan por queja. Para que ellos no se quejen del servicio que le están prestando al cuerpo de Cristo, sino que lo hagan con amor. Porque de alguna manera nosotros tenemos que ser recíprocos de ese alimento que estamos recibiendo. Porque no todo el mundo tiene el entendimiento de la palabra. No a todo el mundo se le da el entendimiento de ser maestro de la palabra. Entonces, bueno, vamos a continuar. En Filipenses 4:10, que ya hemos venido en el contexto que terminamos, ¿verdad? Vamos a leer lo último o el último verso de lo que habíamos quedado, porque como interrumpí para decir quién era ese compañero fiel y después todo lo demás que hablé, quiero que volvamos a tomar el hilo. Él viene diciendo que lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, etcétera, ¿verdad? Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces continúa, ¿verdad? En el verso 10 del capítulo 4 de Filipenses. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, miren, dice Pablo, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos. Fíjense que el haber revivido quiere decir que ellos comenzaron de nuevo a hacer algo que habían hecho en algún momento. Porque Pablo dice que los de Filipos, le ayudaron económicamente incluso cuando él llegó a Tesalónica. Entonces dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Es decir, ellos querían, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Pero ya va. Y Pablo estaba preso. Fíjense que él dice aún
que no lo dice porque tenga escasez. Y él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera la situación de él. O sea, él sea que tuviera poco, sea mucho, él estaba contento con lo que Dios le daba. Pero en los predicadores de la prosperidad dicen que nosotros obligados es que pacta, ofrenda, porque mientras tú más ofrendas te va a devolver el 100 por 1. Y el que no tenga riquezas y el que no esté bien, entonces no es cristiano. Mientras más pobre eres, entonces quiere decir que estás descomulgado, que estás en pecado, que no tienes a Dios en tu camino. Porque es que esa era la manera de pensar de los judíos. Que los pobres, mejor dicho, estaban excluidos del reino de Dios. Que mientras más ricos y más bendición se viera en tu vida, quiere decir que tú estabas bien con Jesús, o con el reino, o que tenías salvación. Pues. Eso era ser rico, era sinónimo de salvación. Y por eso es que vemos la parábola de Jesús, de Lázaro enfermo, muerto, y el rico en el infierno. Y todavía el Señor, cuando el joven estaba todo perfecto según lo que él estaba mencionando, y todavía Jesús le dice, bueno, está bien, entonces véndelo todo y dáselo a los pobres. Y él se entristeció y se fue. Porque su corazón estaba puesto en la riqueza. Entonces, cuando el Señor le habla de esto a sus discípulos, él dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque para ellos ser rico era sinónimo de salvación. Y eso es lo que en muchas iglesias de la falsa prosperidad, el falso evangelio, iglesias como, bueno, no voy a nombrar porque de verdad que es en contra de la doctrina. Se predica de que tienes que ser bendecido y tienes que estar en riqueza, porque si no, no eres parte del reino de los cielos. Eso es una herencia judía. Pero ese no es el evangelio de Cristo Jesús, eso es un falso evangelio. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que predique un falso evangelio sea anatema, sea maldito en sí mismo. Y lo repite, todo aquel que predique un falso evangelio sea anatema en sí mismo, y eso lo dice Gálatas. Entonces, fíjense, continuemos. Cualquiera que sea mi situación, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Entonces, Pablo estuvo en abundancia y estuvo en escasez. Fue perseguido, no pudo trabajar en algunas ocasiones. En Tesalónica, los filipenses le enviaron ayudas económicas para que él pudiera seguirse dedicando al evangelio de Cristo Jesús. Pero cuando él llega a Corintios, él empieza a trabajar haciendo carpas, tiendas, ¿cómo le dicen? Sí, tiendas, carpas. Junto a Priscila y Aquila. Por 1 año y medio estuvo trabajando para no ser gravoso a nadie. Entonces, dice, después de decir todo eso, o sea, sé tener poco y sé tener mucho, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Jesucristo es nuestra fortaleza. Sea cual sea la situación que nosotros estamos viviendo, Él es nuestra fortaleza. Pero esto lo está diciendo él en el contexto de lo que estaba viviendo. Y aunque sí tiene una aplicación para nosotros también tenemos que entender que Pablo estaba refiriéndose a su situación. Nosotros podemos aplicar, sí, somos fortalecidos en Cristo Jesús, aunque vivamos lo que vivamos. Sin embargo, dice, fíjense, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, es decir, sigue hablando en plural, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, porque Macedonia es como quien dice la región, y Filipos era la ciudad principal de esa región, ¿verdad? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjense que Pablo había recorrido ya
toda la región de Galacia, la región de Asia Menor, Asia, había entrado a Troas y había recorrido muchísimas regiones donde él había constituido iglesias, incluso él había reafirmado esas iglesias. Pero los filipenses fueron los de Filipo los que lo ayudaron en su tribulación. Que al principio de la predicación dice, lo vuelvo a repetir, del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Entonces, amados, para aquellos que predican el diezmo, sobre todo para este tiempo, porque es que nos queremos desprender del viejo pacto en algunas cosas, pero arrastrar lo que nos conviene para el nuevo pacto. El nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Cristo, donde son los mandamientos de Jesús los que estamos cumpliendo y no los de Moisés, aunque muchos fueron reinstituidos por el Mesías, quien es un legislador y se montó en el monte de los olivos para poder legislar igual que lo hizo Moisés desde el monte Sinaí. Fíjense que ninguna de las otras iglesias estaban aportando económicamente, ni diezmos ni ofrendas. Ustedes saben cuánto tiempo duró esta predicación. Hasta que llegara a Macedonia pasaron muchísimos años y no se estaban recogiendo ni siquiera ofrendas. Cuando Pablo pasa por Corintios por primera vez, y es en esa oportunidad que se comienzan a hablar de recoger tanto en Galacia como en Corintios, como en la carta de los Romanos se menciona, que se iban a recoger ofrendas para los santos pobres de la iglesia o los santos pobres apartados en Jerusalén. No para el templo, porque eso es hacer una eisegesis y decir que Pablo estaba cumpliendo con la ley de Moisés y recogiendo diezmos y todo eso, cuando Pablo incluso pasa 14 años, dice la carta a los Gálatas, sin ir a Jerusalén. Y luego en este mismo contexto, cuando Pablo llega a Jerusalén, antes de ir a Roma, él vuelve a repetir que tenía años sin ir a Jerusalén. Entonces, eso es para los judaizantes también, ¿no? Que quieren pretender que Pablo estaba cumpliendo fiestas, cuando no es así. Pablo se hacía judío, aunque él era judío, se hacía como los judíos para ganar a los judíos, pero no estando él bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, que es una nueva legislación, porque es un nuevo pacto. El viejo pacto fue totalmente cancelado en la cruz del Calvario y se terminó de llegar a su fin en el 70 con la destrucción del templo y de Jerusalén. Ambos pactos corrieron por 40 años juntos, el viejo y el nuevo, hasta el tiempo de reformar todas las cosas, cuando llegó la destrucción del templo y de la ciudad en el 70 después de Cristo. Entonces, bueno, ¿dónde quedamos? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es porque somos creyentes, es porque somos hijos de Dios, es porque tenemos a Cristo en nuestros corazones que nosotros obramos, ya sea ofrendando, hospedando a alguien en nuestra casa, ya sea visitando a alguien en la cárcel o yendo a visitar a un enfermo al hospital, o aconsejando, ministrando amor a aquellos que tienen el corazón roto por diversas situaciones, aquellos que están enfermos, que no tienen esperanza. Es por razón de que somos creyentes, es por razón de Cristo y su amor en nosotros, porque su misericordia también está en nosotros como esa parte del carácter de Cristo, que también forma parte de nuestro carácter. Es que nosotros abundamos en obras. Entonces, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, este es otro de los que se menciona por nombre, quien era el mensajero que los filipenses usaron para llevar estas ofrendas a Pablo
mientras estaba preso en Cesarea Marítima, perdón. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, tenemos confianza de que Dios es nuestro suplidor y Él nos suplirá, pero no hacemos las cosas con ese fin. Nosotros no vamos y ofrendamos como un pacto para que recibamos del Señor después. No, eso no es correcto. El Señor nos da conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice en su despedida. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Es decir, saludos en general, donde están las mujeres y los hombres. Y entonces él dice, los hermanos que están conmigo los saludan. Es decir, aquí no se identifican los que están, el resto de los que están allí en la cárcel con él. Dice, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. Todos los apartados. Es decir, todos los que han sido apartados por Dios, para el evangelio de Cristo Jesús, que han creído, que fueron llamados, escogidos y han creído en Cristo Jesús por fe, por gracia, porque hasta la fe es don de Dios. Dice, especialmente los de la casa del César. Ya nosotros en uno de estos estudios pudimos dar argumentos de lo que yo pienso, quiénes eran los de la casa del César, y me estoy refiriendo a Herodes Agripa II junto con Berenice, su hermana, quienes habían sido criados luego de la muerte de Herodes Agripa I, enviados a Roma a la casa del César y habiendo sido criados por el César bajo su casa en estudios, en doctrina, para que fueran fieles servidores al César. Entonces pienso que estos de la casa del César eran Herodes Agripa II y Berenice. Y ustedes pueden ir al estudio que hice con respecto, en el estudio donde está todo sobre los filipenses, y ver el estudio completo. Entonces dice, la gracia del Señor Jesucristo la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Se despide en general. Amén. Así que, hermanos míos, los invito a que comenten este video. Yo veo que la gente la ve el video, no le da me gusta, no comenta, no me da su opinión. ¿Qué piensan de lo que han recibido en esta enseñanza o en cualquiera de las otras enseñanzas? Quizás no comparten tampoco el video, no se han suscrito, veo muchas vistas y no veo que se suscriben a mi canal. Apoyen mi ministerio, yo estoy haciendo esto sin pedir ofrenda, yo me desgasto, ubico mi tiempo para estudiar la palabra, me meto con el Señor en oración, lo hago para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que les pido por favor que apoyen mi ministerio. Dios les bendiga. Les vuelvo a dejar ahora al final de este video mis composiciones musicales. Les voy a dejar la lista de reproducción de lo que es la falsa cobertura pastoral que enseñan en muchas iglesias y es falsa. Es una manipulación para poder tener como títeres a la congregación, y eso está mal, es pecado, y le invito a que se arrepienta si usted ha sido partícipe de eso. Así que le voy a dejar todas las listas de reproducción al finalizar de este video. Dios les bendiga grandemente y gracias por haberme acompañado.